Hemos venido varios domingos tratando una serie fundamental, el misterio del reino. Es fundamental entender que Jesús salió con un propósito del cielo, que sin duda era rescatar la identidad del hombre en la cruz como hijo de Dios, pero que previo Él salió a sembrar, Él salió a depositar, Él salió a hacer un trabajo importantísimo previo al sacrificio. Hemos desarrollado que esa siembra solo va a prevalecer en una buena tierra, y debemos trabajar en esa tierra, que somos nosotros. Jesús el sembrador, nosotros esa tierra. Y estudiamos los 4 tipos de tierra y yo me quedo en buscar ser una buena tierra. Amén. Entendimos que así es el reino, así es el misterio del reino. Ahora veamos esta posición que Dios le da al punto de ser como la semilla de mostaza. Quiero que me acompañe, por favor, al mismo libro de Marcos, capítulo 4, versículo 30. Aquí proyectado. El reino de Dios semejante a la semilla de mostaza. Después de todo lo que Jesús había hablado en parábolas, les dice también en el 30, Marcos 4:30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo vamos a comparar? Es como el grano de mostaza, dice mi Señor Jesús, que cuando se siembra en la tierra es lo más pequeño, o es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Marcos 4:30 al 32. Allí vamos a desarrollar este mensaje para entender el misterio del reino como la semilla de mostaza, tal cual la parábola que Jesús dejó. Lo primero es que el reino de Dios, Jesús lo compara o es comparado con la semilla de mostaza. Dice que es la más pequeña en la tierra, es la semilla más pequeña. Ahora, esto no quiere decir que el reino de Dios sea pequeño. Sin duda, al principio puede parecer algo insignificante cuando hablamos de pequeño. Puede parecer minúsculo, puede parecer algo que no tiene valor. Mas esta semilla, en ella está contenido el potencial más grande para tú y yo vencer cualquier circunstancia. Y esto viene dado ¿por qué? Te puede hacer una comparación de el hombre estudiando el átomo, la materia, y ver que dentro del átomo, el científico que estudia el átomo entiende que hay un poder en ese átomo tan grande que puede aún crear una bomba atómica de ese átomo. Pero el científico está centrado en entender qué es este átomo, qué hay allí. Y no está viendo, está viendo el potencial que tiene esto. Jesús está comparando a la palabra como esa semilla
tan minúscula, donde los humildes son los que realmente pueden entender, porque van a apreciar el valor de esa palabra, el valor potencial, a pesar de su sencillez, a pesar de parecer minúscula. Usted se imagina que todo el mundo entendiera el poder atómico. En cualquier rabia crearía una bomba atómica, destruiría gente. Es un misterio, es algo difícil de entender. Ahora Dios lo hace sencillo dentro de su palabra para que esté accesible a todos, pero que realmente lo obtengan los que lo saben apreciar y valorar. ¿Sí me hago entender? Dios lo muestra pequeñito, sencillo. Es la palabra, el reino de Dios, como una semilla, como algo tan aparentemente insignificante que muchos lo desprecian, muchos no lo valoran, muchos lo toman por falsedad o por algo superfluo, cuando realmente está el poder para tú y yo vencer. Ahora, ¿qué sucede? Esto se ve pequeño porque sin duda en lo natural los problemas se ven muy grandes. Las montañas se ven muy grandes, las situaciones se ven muy grandes. Y estamos hablando de que la palabra de Dios viene desde lo espiritual. Y cuando hablamos en lo espiritual, entonces se ve pequeño o minúsculo porque tus ojos, los míos, no lo ven claro, no lo ven material. Pero Jesús está hablando de que esta semilla que Él salió a sembrar viene directamente del Padre. No es invento de Él, no es ilusión de Él, no es imaginación de Él, sino que es algo que viene directamente de Dios a ser depositado en una buena tierra, en una tierra que se prepara para que esa semilla minúscula, que esa tierra preparada recibe en lo espiritual, pueda tener el potencial explosivo o de manifestarse en lo natural. Es complejo de explicar, pero hagámoslo sencillo. Toda palabra que sale de la boca de Dios es esa semilla que tiene el potencial para usted y yo tener victoria en cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Entonces, permiso. Siempre tendemos a ver en lo natural lo difícil, lo complejo. Y eso evita o trae menosprecio a lo espiritual y a lo que Dios dice. Por eso esa semilla pequeña necesita un corazón preparado, o sea, una tierra preparada para eso. Porque esa semilla va a cambiar tu vida y la mía. Va a dar respuesta a muchas cosas, pero el corazón tiene que estar preparado para recibir esa semilla. Es fundamental entender a qué salió Jesús, a qué vino Cristo. Sin duda, a morir por nosotros, pero ¿qué hizo previo a eso? Sembrar la palabra. O sea, Jesús le dio una importancia fundamental a esta semilla, que si no, de alguna manera viene y muere simplemente, sin hacer ninguna siembra, sino que hace el sacrificio como el Cordero Perfecto y ya. Pero había que hacer un trabajo previo. Había que hacer un trabajo previo en sembrar esta semilla. Y ahora el trabajo en nosotros es entender que esta semilla, por muy pequeña que parezca, en lo natural, por muy pequeña que parezca, tiene, escucha mi iglesia, tiene todo el poder, no algo, todo el poder para tú vencer cualquier situación. Es que tiene que marcarse en nosotros eso. Es el principio del mensaje.
Es el principio de la palabra, es el principio de entender la semilla de mostaza. Por muy pequeña que parezca, un principio, una posición, una palabra de Dios, eso tiene el poder suficiente para tú vencer. Ahora, tiene que estar sembrada. Amén. Entonces, Jesús comienza como que el reino de Dios aparentemente es algo pequeño. O sea, el reino de Dios es para los que aprecian, para los que valoran. ¿Te recuerdas cuando Jesús dijo, ustedes que se quedaron? Muchos escucharon y se fueron. Ustedes que se quedaron, los que están aquí cerquita, los que están a mi lado, los que hacen el sacrificio, no solo porque tienen una relación conmigo de sangre como papá y hermanos o mamá y hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Ustedes que se quedaron, esa semilla está siendo sembrada porque ustedes le están dando valor a esa semilla. ¿Sí me explico? Por eso el reino de los cielos, aún cuando está disponible para todos, es para los valientes. Es para los valientes. Y valiente no es solo el que sale al frente todo el tiempo, es el que se queda. ¿Sabe? Para Cristo, cuando usted está predicando en las calles, en el evangelismo, en el trabajo social que se hace, hay uno que está preparado para dar el mensaje, otro que está preparado para hacer el llamado, otros que salen a dar la cara en medio de mímicas o simplemente con danza o de alguna manera, como lo hacíamos con teatro, con algo. Cada uno de esos es un valiente. Hay alguien atrás que no es capaz todavía de hacer eso, o no está preparado, o no tiene la gracia simplemente, pero está haciendo otra cosa, está preparando el terreno, está hablando con los que están detrás, está moviendo los cables, está haciendo algo. Esto es de valientes. Es los que están, es el que se queda, es el que permanece, no solo el que hace el llamado. Cada uno de esos es un acto de valentía. Amén. Yo quiero que usted no se menosprecie. Para que usted no se sienta menos, sino que Dios le da valor. Y Dios te está dando una semilla. Por eso mi énfasis en que vengamos con la expectativa a la casa de que hay una semilla para mí hoy. Hay una semilla para mí hoy. Amén. Ahora yo tengo que declarar, soy buena tierra. Soy buena tierra. ¿Qué sucede? El reino, Jesús lo compara con una semilla de mostaza, porque esto no es para gente ególatra, para gente que quiere figurar siempre, o para gente que quiera manipular, o gente que quiere ser famoso de alguna manera. Generalmente el que busca eso menosprecia lo pequeño, y nos pasa por alto, pero por muy alto, la grandeza de lo que es servir a Dios, de lo que es escuchar a Dios, de lo que es acercarse y permitirnos, porque nosotros lo permitimos, recibir un consejo de Dios. ¿Sabes? En el anonimato, allí cuando nadie te conoce, cuando nadie te saluda, cuando nadie te recuerda, cuando nadie te llama, cuando te sientes solo, ahí está Dios contigo, sembrando una semilla para que tú y yo, porque todos pasamos por allí, salgamos más que vencedores, como lo dice la palabra, y yo lo creo. Lo he vivido. Me gusta mucho el testimonio que dio Maylin, porque todos hemos vivido ese momento de ansiedad, de debilidad, de tristeza, de dolor, de angustia, de resentimiento, de falta de perdón, de problemas, de esto y de aquello.
Pero es allí donde esa semilla que tú permitiste que se sembrara, el Espíritu Santo te recuerda: tú eres buena tierra. Tú eres buena tierra, no dejes que el enemigo te lo robe. No dejes que la gente te lo robe. No dejes que las circunstancias te lo roben. No dejes que la murmuración, la mentira, el cuento te lo robe. Entonces esto trae profundidad espiritual, o nos trae a nosotros una profundidad espiritual. ¿Por qué? Porque esta semilla empieza a echar raíces, empieza a profundizar en ti y en mí, empieza a crear una base, como lo hablamos, la palabra como esa plataforma donde usted va a construir sus sueños. En una palabra. Para mi negocio, en una palabra. Para mi matrimonio, en una palabra. Para mis hijos, en una palabra. Para mis sueños, en una palabra me fundamento y empiezo a echar raíces, o esa palabra empieza a echar raíces en mi espíritu, y esta es la profundidad espiritual en la que Dios nos ve y dice: es tiempo de que germines, es tiempo de que florezca. Amén. Es un misterio del reino. Gracias, Señor. Y esto lo permite para que no permanezcamos nosotros en solo adoraciones superficiales, oraciones superficiales. Mire, yo nunca vengo con la intención acá de regañarlo o de pelear o de discutir con usted. Mi intención es que seamos sanos, que seamos libres, que seamos entendidos, que busquemos la voluntad de Dios. No tome nada como regaño, no tome nada, tómelo como consejo. Tomémoslo, porque yo se lo dije al principio: yo hablo y me escucho. Yo hablo y me escucho. El que habla y no se escucha tiende a la locura, tiende a hablar cualquier cosa, tiende a decir tonterías y ni él mismo se entiende y te tildan de loco. Usted tiene que hablar y escucharse. Y esas palabras, cuando vienen del Espíritu, entonces te edifican a ti también. Entonces yo no vengo sino a aconsejarlo a usted y a mí, de parte de Dios. Amén. Entonces esa posición, ese misterio nos lleva a que nuestra oración sea más profunda, a que nuestra adoración sea más profunda, a que nuestra relación con Dios sea más profunda. Señor, yo quiero más contigo. Mi oración es más contigo. No estoy hablando de más tiempo. No se ponga parámetros superficiales. Póngase parámetros espirituales. Si son 10 minutos, Señor, que sean 10 minutos de calidad. Ahora, si yo en esos 10 minutos en mi mente no ha dejado de pensar en la arepa que dejé en el microondas, o en la fiesta que tengo en la noche, o en la reunión familiar que tengo mañana, si en esos 10 minutos usted no ha orado, ahí no hemos profundizado, y fue simplemente un método, una estrategia de arrodillarme y querer pulsear la mano de Dios. Esa semilla tiene que sembrarse, echar raíces. Entonces, en oración allí, yo no voy a pulsear la mano de Dios, yo voy a mover mi fe. Mover mi fe. Amén. Usted no está peleando con Dios, usted está hablando con Dios, está hablando con su papá. Usted no está adorando a el aire o las luces que podemos tener acá. Gracias a Dios que tenemos todo esto. Estamos adorando a nuestro Padre que está en los cielos, que está atento a lo que nosotros hacemos. ¿Sabe? Usted está atento a sus hijos. Usted sabe cuál es el que rompe una vajilla completa. Usted sabe cuál es el que quiebra un plato. Usted sabe cuál es el que se sujeta y está pendiente. Y cuando ve que el que quiebra la vajilla completa se sujeta, te atiende, tú dices: wow, Señor, gracias. Bueno, así es Dios con nosotros. Cuando ve que somos muchas veces muy rebeldes, pero permitimos que la semilla, no la menospreciamos, caiga en nosotros. O sea, al usted venir hasta acá, Él está diciendo a Dios: Señor, yo aprecio tu palabra.
Entonces, ¿cómo lo voy a regañar? O sea, yo aprecio tu palabra, Señor. Vine hasta acá hoy. Ahora póngale valor allí. Si no lo estaba entendiendo, póngale valor. Estoy viniendo porque aprecio la palabra de Dios. No por un compromiso, no por una mujer bonita, no por un hombre guapo, no por no sé, por el problema que tengo nada más. Es porque aprecio la semilla que es la palabra de Dios. Amén. ¿Quedó claro cuál es la semilla? Amén. Ahora seguimos en el mismo texto bíblico donde Jesús la compara, la semilla de mostaza, y entendemos que la fe es lo que manifiesta. El segundo punto sería: la fe es lo que manifiesta el reino de Dios. ¿Ok? Hablamos de la semilla. Ahora, la fe es la sustancia, dice la palabra, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Evidencia de las cosas que no se ven. Entonces, usted tiene que tener fe. Hay que tener fe. ¿Qué riega la semilla? Fe. ¿Qué mueve esa semilla? Fe. Por eso le decía, mi oración no puede estar pensando en mover la mano de Dios a mi conveniencia. Es en tener fe en la palabra que Dios me ha dado para que eso venga ahora a trabajar a mi favor. Amén. A mi favor, de acuerdo a mi fe. Y la fe, aunque no es por obra, la fe se manifiesta en obras también. Entonces mis obras no pueden ser muertas. Mis obras tienen que ser acordes a mi fe. Y sin duda mi fe va a hablar de mis obras y mis obras van a hablar de mi fe. Entonces, tengo que tener la convicción de que hay poder en esa palabra, de que hay principios eternos en Dios, de que no es un cuento de camino. ¿Y qué pasa con nosotros? Que muchas veces vivimos de ilusiones, no de principios, de ilusiones y no de promesas. O sea, nadie le puede hacer promesas a usted que pueda cumplir realmente. Siempre va a haber una letra pequeña en el contrato donde no nos hacemos responsables. No nos hacemos responsables. Si usted es empresario, si usted simplemente ha recibido, ha comprado algo o ha movido o es comerciante o ha hecho algún contrato, hay unas letras pequeñas donde al final no nos hacemos responsables. Dios se hace responsable de cada promesa que te hace a ti y a mí. Amén. Entonces, no estamos para vivir de ilusiones. ¿Qué es vivir de ilusiones? Vivir del mensaje, se lo dije, del mensaje político del momento. Es vivir de ilusión. ¿Qué promesa me hicieron? ¿Qué promesa me hicieron allá? ¿Qué promesa me hicieron? Y esto y esto. Vivir de la ilusión de la promesa que te hace tu prometido, tu novio, tu novia. Y es que él me prometió o ella me prometió. Y vives de esa ilusión. No estoy hablando de no tener sueño. No estoy hablando de no escuchar a la gente. No estoy hablando de no comprometerse. Es necesario eso. Pero tu base, mi sustento, mi piso, lo que a mí me sostiene, tiene que ser la palabra de Dios, la semilla, la promesa que Dios me ha dado. El valor que tú tienes como mujer no depende del hombre o de la pareja o de la persona que te halague. Es porque Dios ya te dio así, Dios te formó así, Dios te ama así. El valor que tú tienes como hombre, como padre, como proveedor, no es por lo que estés alcanzando en este momento exactamente, es por lo que Dios ya ha hecho por ti. Ahora tú y yo tenemos que creerlo, tenemos que montarnos, tenemos que, mire, como pueda, móntese, háblele a su espíritu. Fe, Señor, tú me has dado fe. Espíritu Santo, activa esa fe en mí para creer esta palabra, para creer esta palabra, para creer esta palabra. Amén. Entonces esa fe manifiesta. Esa fe permite que la semilla, eche raíces. Esa fe permite entonces que no solo las raíces se queden en tierra dando fuerza, sino que salga. Es un misterio. Es un misterio. Esa semilla brota. Crece el árbol más grande. ¿Ven? Le hacía la comparación del átomo, fíjese.
con algo tan minúsculo, tan pequeño, que es imperceptible a los humanos, natural. Tiene que verse con microscopios, con equipos especiales para usted ver un átomo. Pero es real, existe. Y de eso tan pequeño se pueden hacer reactores nucleares que alimenten una población de más de 8, 9, 10 millones de personas. O sea, tiene un poder inmenso para ser útil a la población. Ahora, de ese mismo también se puede sacar una bomba destructiva para aniquilar a esa misma cantidad de personas. Y no lo estoy inventando, usted lo vio muchísimos años atrás en Hiroshima, lo que pasó. Eso es una bomba atómica. Ese mismo poder que había para bendecir o para hacer útil a una ciudad, se puede utilizar para destruir a una ciudad. Ahora, yo quiero que usted entienda que el poder que está contenido en esta semilla del reino de Dios no es un poder para destruir tu vida o la mía. De hecho, tiene el poder absoluto de destruir, sí, las obras del diablo. Está contenido en esa minúscula semilla un poder absoluto para destruir las obras del diablo. Entonces, si nosotros entendemos que en esta semilla, Señor, mi fe está puesta en esa palabra, mi fe está puesta en ese principio tuyo, mi fe está puesta en esa promesa tuya. Y aunque la circunstancia, la situación, la crisis, el momento de la enfermedad quiera decirme lo contrario, yo estoy parado en fe en esa palabra que tú me has dado. Esa fe, hermano, esa semilla va a brotar, y esa semilla ahora tiene el poder para destruir toda obra que Satanás ha querido establecer en tu vida. Esa circunstancia me lleva a entender por qué es importante la fe. La palabra sin fe sigue siendo una palabra más, sigue siendo una letra. En mi responsabilidad, en mí está creer, en mí está salud, montarme en ese asunto, en mí está venir delante de Dios a decirle: yo aprecio tu palabra, Señor, y soy buena tierra, quiero ser buena tierra, necesito ser buena tierra. De cualquier manera, dígase, pero ahora camino en esa fe. Camino en esa fe. Ahora, caminar en esa fe es caminar en esa palabra. Mire, si Dios le dice que la murmuración y el chisme lo que trae es maldición, atadura, no murmure y no chismee. Es caminar en fe. Pero Dios nos dice eso y nosotros, pero es que me entretiene, pero es que me distrae, pero es que no me aguanto. No hay fe. Cuando Dios nos dice: eres sano, yo pagué un precio por ti de sanidad. El diagnóstico nos dice lo contrario, todos los médicos nos dicen lo contrario, tu mismo cuerpo te dice lo contrario. Hay fe y en mí para creer esa palabra. Dios te va a levantar. Cuando hay crisis, necesidad, Dios te dice: trabaja, que yo te voy a hacer digno de tu salario. Digno de tu salario. Entonces, responsablemente, seguimos trabajando. No se rinda. Yo sé que quizás el sistema ahorita no le favorece, pero no lo deje a un lado. Créale a Dios. Y usted va a ser bendecido en ese lugar de aflicción, en esa tierra de dificultad, en ese momento, en esa circunstancia adversa. ¿Por qué? Porque el Dios que cambia las cosas, tiempos, más Él no cambia de opinión, y ha decidido bendecirte, prosperarte, sanarte, librarte. Está sembrando una semilla en ti.
tú y yo la estamos regando con fe y eso va a dar frutos. Por eso es que la fe es importante. Es trascendental que tengamos una semilla sembrada en el corazón y la impregnemos de fe. Le metamos fe, caminemos en eso, obremos en base a eso. Dios me dice en su palabra, perdona. No se guarde nada. No se guarde nada. Perdone, pase la página. Siga adelante. Mire, cuando lo haga, usted se va a dar cuenta que está siendo libre de muchas rabias y problemas de salud. Perdone. Restaure. Sane. Olvide. Levántese. No se rinda. Sea valiente. No sea apático, sea empático. Ahora Jesús dice que la fe es como una semilla de mostaza. Sería el tercer punto en el cual no nos referimos a lo pequeño, o Él no se refería a lo pequeño que es el reino de Dios, sino a lo sencillo y la sustancia que está contenida para que esté al alcance de todos, para que usted la pueda llevar a cualquier parte, para que usted la pueda recibir de cualquier manera. Como se lo dije al principio, hay que apreciarla, pero no es ponérsela compleja, no es ponerme teológico, no es enredarlo a usted con palabras para atrás y para adelante y decirle, vea lo sencillo de Dios, lo sencillo de recibir una palabra que me haga libre, que me permita a mí batallar con esa situación que me está perturbando, sea cual sea, la debilidad que sea. Yo la puedo llevar a cualquier parte, porque esa palabra, en donde yo esté, en mi trabajo, en mi negocio, en la calle, Señor, tú dices, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Usted se levanta en esa posición, ya su día es diferente. Ya usted la condenación de ayer, el problema de ayer, la situación de ayer, la deja atrás y se levanta. Señor, hoy nueva es tu misericordia para mí. Si ayer hubo crisis, hoy va a ser diferente. Ya usted se levanta y diferente, ya usted amanece en otra línea, en otra posición. Amén. Entonces, el poder de Dios escondido en la semilla de la palabra, en la misma forma que el poder atómico está escondido en el núcleo del átomo. O sea, podemos decir que estamos hablando de la palabra es la semilla, el átomo de Dios, el átomo del reino de Dios. ¿Sí me entiendo? O sea, el poder del núcleo está escondido en el átomo, en el centro, en lo más pequeño. El poder del reino está escondido en esa semilla, está allí oculto para los que buscan, para los que se quedan, para los que esperan. ¿Ok? Entonces, la semilla deja de ser pequeña, diga conmigo, cuando se siembra. Cuando se siembra. Mientras es semilla, mientras se puede secar, mientras se puede perder, pero cuando se siembra, entonces es que empieza a desarrollar el potencial. Por eso es que yo debo prestar mis oídos a escuchar la palabra de Dios, que es lo que debe sembrarse en mi corazón. Yo sé que usted ha escuchado muchas otras cosas, al igual que yo. Todos los días escuchamos palabras negativas, todos los días escuchamos opiniones negativas, problemas, circunstancias. Y esas son semillas también, que vienen a crecer y quieren hacerse, o quieren hacer raíz en ti y en mí. Pero entendamos que la palabra, a pesar de parecer pequeña, minúscula, tiene mayor poder que esas otras semillas. Entonces, con una que usted siembre, se afirme, empieza a secar las demás. Empieza a crecer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en nosotros. Y es allí donde
esta semilla trae el fruto correcto para un hombre, una mujer, una iglesia. Amén. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, sea la luz. En un principio, sea la luz. Dios no le metió un sacudimiento, no hizo un teatro de esto, no hizo un chiste. 3 palabras, sea la luz. Con fe, con la fe del reino, la fe que Él tiene, se activó en la tierra un proceso de descontaminación de todas las tinieblas que empezaron a despejarse. Con solo Dios decir, sea la luz. Ese es el poder que Dios está manifestando en ti y en mí. Cuando usted tiene el entendimiento del poder de esa semilla, la fe, y decir, hablarla, Señor, esto, empieza eso a despejar las tinieblas de tu vida, las tinieblas de tu hogar, las tinieblas de cualquier relación. Es lo que Dios hizo y es lo que Dios nos está mostrando, es lo que Jesús estaba hablando. El poder que tiene esta semilla, que es la palabra. Volvemos a Marco. Punto 4, donde dice que después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y estas grandes ramas empiezan ahora a dar cobijo a las aves del cielo, de tal manera que pueden morar ahora bajo esa sombra. La semilla que estaba en la palabra, en la Biblia, ya sembrada, ahora crece. Eso que te la quería robar o que te la podía robar siendo una semillita, ahora Satanás no tiene la oportunidad. Es muy difícil porque cuando usted tiene ya un árbol grande, las aves no vienen a sacar la semilla, a dañarla, a robársela. Ahora vienen a alimentarse de ella. O sea que aquello que te iba a destruir o que pretendía destruirte, ahora tú lo vas a bendecir. Ahora no te va a tocar, no te va a alcanzar. La gente que se burlaba, wow, eres evangélico, ahora ¿en qué andas? O la gente que se reía de eso, ahora van a pedirte consejo, dirección. ¿Qué hiciste? ¿Cómo saliste de la depresión? ¿Cómo alcanzaste una victoria en medio de esta crisis? ¿Cómo tu negocio es próspero? ¿Cómo tu vida es alegre? ¿Cómo puedes hacer tal o cual cosa sin dejar de tener una identidad como tal, sin dejar de ser chistoso, ameno? ¿Cómo puedes hacer reír a alguien sin tener un doble sentido? ¿Usted me está entendiendo? Empiezas a dar fruto y las aves, que era la gente alrededor o las situaciones o las circunstancias, ahora se cobijan bajo tu sombra. Ahora eres un árbol en esa área donde Satanás no te puede vencer. Yo no sé cuál es el área, sea pornografía, sea masturbación, sea infidelidad, sea doble vida, doble ánimo, sea depresión, ansiedad, temor. Agárrate de la palabra de Dios, siembra esa palabra, profundiza en ella, permite que eche raíces y que crezca un árbol que Satanás, aunque quiera venir con todos sus principados y potestades, no te va a poder derrotar, no te va a robar ya la semilla, porque es un árbol y es un árbol que está dando frutos y bendiciendo a otros. Amén. O sea, usted y yo tenemos ese potencial, y cuando le digan, mira, pero es que la crisis se llevó a este pueblo, no, mi Señor Jesús pagó un precio. Dios me dice que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a levantar, que todo no va a estar igual que antes, va a estar mejor, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Entonces yo lo creo. Ahora fíjense,
Esto no es que yo me tapo los ojos y bueno, empiezo a declarar solamente. No es eso. Hay que trabajar. No es de ciego, es de gente que ve más allá. No es de sordo, es gente que escucha a Dios, que cierra sus oídos a lo negativo y escucha a Dios. Y empieza a escuchar a Dios, empieza a buscar a Dios, empieza a declinar al mundo, a declinar a los placeres banales, a simplemente ser infiel, a ser injusto, a ser malvado, a ser egoísta, a ser una persona de baja estima, para acercarme a Dios y estar en alta. Amén. El misterio del reino. Esta semilla va a producir cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, mínimo usted va a tener el 30%. Mínimo una tercera parte de lo que está invirtiendo, de lo que está sembrando. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Promesa de contador, no es promesa de la economía, no es promesa de la tendencia del momento, no es promesa financiera. Que Dios lo haga. Ahora yo tengo que creerlo, tengo que montar mi esperanza en eso. Señor, mínimo voy a dar el 30. No estoy hablando de su dinero, de mi fuerza. Mínimo quiero dar frutos al 30%, Señor. Porque, ¿sabe? Pasamos muchas veces años sentados en la silla. No amamos a nadie, no valoramos a nadie, no le predicamos a nadie, no somos ejemplo para nadie, no podemos dejar de dar frutos. Yo tengo que mentalizarme, Señor, mínimo un 30%. Ayúdame, del 30 paso al 60. Va a llegar un momento que vas a dar el 100% sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Y la gente lo va a ver. Y lo hablamos el martes, ¿no? Que la gente empieza a ver los frutos en ti. Amén. La gente te va a decir, wow, qué bien. O simplemente decirte no, sino que ya no se alejan de ti. Ya te sonríen. Ya te buscan el consejo. Ya te piden alguna dirección, te piden alguna forma de hacer esto o aquello. O simplemente te preguntan, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo creo así como tú? Ahí tú ves frutos. Ahí tú ves un resultado. Yo le decía el martes que usted tiene que estar consciente de eso también. No para que se haga un egocéntrico, un ególatra de wow, yo estoy muy bien y los demás están mal. No. Es para que usted se vaya calibrando. Calibrando, porque usted tiene que tener confianza. Confianza en sí mismo. Si Dios confía en usted, yo no estoy diciendo que usted se sienta superior a los demás. La palabra lo dice. Yo veo a mi hermano mayor que yo. Ve a su líder y a la persona que le lideriza como mayor que usted. O sea, Dios va a ayudar a él a hacer algo que yo no puedo. Pero cuando yo entiendo que Dios está haciendo y quiere y está haciendo algo en mí, el temor se va. El temor se va. Y debemos dejar de tener temor, porque el temor te detiene, no te permite hacer nada. No te permite construir un hogar, no te permite construir una familia, no te permite tener hijos, no te permite trabajar, no te permite ni siquiera hablar. Y usted tiene entonces que empezar a creer. Mire, el que es gago tiene que empezar a creer por dejar de gaguear para predicar en las calles. El que es temeroso, tímido, tiene que empezar a creer, Señor, todo complejo, todo problema de mi vida pasada, todo lo que me quisieron hacer, todo lo que Satanás quiso hacer para enterrarme, para callarme, para hundirme, tú lo pagaste en la cruz. Todas esas maldiciones tú las rompiste. Y ahora yo soy libre, me levanto para hablar, para relacionarme con gente, para predicar tu palabra, para sembrar esta semilla. Amén. Esa es la posición. Yo desde el principio, yo no decía, bueno, es que yo soy un buen orador, yo soy ingeniero, sí, estoy preparado para ser pastor en Buste. Yo no me creía nada. Yo no me creía el cuento. Dije, bueno, amo a mi mamá y dejó un legado. Y yo me monto allí, apóstol. Algo así, no lo voy a echar todos los detalles, pero en mi mente estaba toda esa diatriba, pero creí en Dios. Y quería hacer la voluntad de Dios en ese momento, porque lo decidí allí. Y dije, Señor, si tú estás conmigo, lo voy a poder hacer. Mire, gaguera, sueño, problemas, todo se fue despejando. Y aquí estamos 12 años después.
batallando. No nos hemos rendido. Amén. Eso es de valientes. ¿Ha habido dificultades? Sí. Dudas, sí. El valiente se queda. Amén. Estoy hablando, no caiga en condenación si usted salió, si tiene que salir. El evangelio, la palabra, la semilla. Si hay un llamado a un lugar, bueno, Dios le va a revelar ese llamado. Si es en Puerto Ordaz, en Puerto Ordaz. Si es en Guyana, es en Guyana. ¿O quieren ir a Miami? Trinidad, allá donde está la hechicería, ahí es tremendo, ¿no? Tengo el llamado. No, yo no tengo llamado allá. Nos quedamos en el evangelio. Nos quedamos en la palabra. ¿Ven? Deme 5 minutos para ir cerrando. ¿Qué hace crecer esta semilla? Jesús dijo en Mateo 17:20: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada te va a ser imposible. ¿Qué hace crecer esta semilla de mostaza alto, fuerte? Es confesarlo cada día. La semilla se siembra, pero usted confiésela cada día. Usted levántese cada día, cada momento confiese esa palabra. Aún decrétela. Señor, tu palabra lo dice. No haga decretos absurdos que salgan de su mente, de la palabra. No se mete en camisa de once varas, no se mete en rollos, ni confunda a la gente. En tu palabra, Señor, está. En tu palabra está. Que yo soy más que vencedor. Ahora, yo veo desde esa posición lo que Dios tiene para mí. Y yo en este momento difícil, yo tengo en lo sobrenatural ya mi lugar de victoria. Esa es la fe. Yo me estoy viendo ahora en mi lugar de victoria, desde lo natural, el lugar de dificultad. Desde allí yo voy ahora a pasar a esa victoria, porque ya Dios me está viendo allí. Entonces yo declaro eso, yo decreto eso. Mire, todos, absolutamente todos estamos declarando diariamente. Pero usted puede declarar maldición o bendición. Cada queja es una declaración de derrota. Cada palabra de temor, de angustia, es una declaración de miedo. Cada palabra de enfermedad es una declaración de deterioro físico. Cada palabra de pobreza es una declaración de miseria. Entonces, o estamos declarando miseria o abundancia. Yo declaro abundancia. O estamos declarando escasez o riqueza. Yo declaro riqueza. Yo vivo en el reino de los cielos. Yo soy hijo de un gran rey. Yo soy, mire, escogido por Dios para ser de bendición. Lo poderoso de esta semilla es que ese árbol que crece y no es egoísta, sino que da sombra. Da sombra. Afínquese allí, da sombra. Señor, yo quiero darle sombra a esta ciudad. Yo quiero darle sombra a mi familia. Yo quiero darle sombra aún a los que se burlaban. Yo quiero darle sombra aún a los que no creían. Yo quiero darle sombra aún a los que le dieron la espalda al evangelio. Porque yo un día se la di, Señor, pero tú me diste sombra a mí. Hoy no quiero ser un indolente, un insolente con tu palabra, sino sincero, sencillo y certero. Porque Dios nos está levantando como un árbol, iglesia. Dice, junto a corrientes, ese árbol no se va a secar. Que la palabra va a seguir fluyendo en ti. Vas a bendecir esta ciudad. Yo quiero, y se lo he dicho, empiece por esta ciudad. Dios lo va a sacar de las fronteras, claro que sí. Empiece por su ciudad. Empiece por su casa. Empiece por los hijos. Practique con los hijos. ¿Sabe? A veces somos muy duros con los hijos. Somos muy duros con la pareja.
porque es la gente que está a mi lado y todo, tú tienes que verme y yo soy ejemplo para ti. Empiece a ser sencillo, práctico, alegre, feliz. Disfrute ser papá, disfrute ser mamá. ¿Sabe? La situación del día a día nos lleva a, ay, Dios mío, y otro muchacho, ¿y por qué? Disfrútelo. Disfrute esos hijos que en un momento se le van a ir. Van a ser su familia también. Y no le van a querer ni traer los nietos. Entonces, ahora, cuando usted los disfruta ahorita, esos muchachos no se van a ir. Y van a salir de su casa, sí, porque van a ser prósperos. Tampoco quiere 20 personas metidas en la casa y cero privacidad, no. Cada uno tiene que ir creciendo, ¿verdad? Pero van a regresar y le van a traer nietos. Y usted entonces ahora va a ser un padre con experiencia. Es que veo la grandeza de los abuelos. Entiendo ahorita un poco, me acerco así, mientras mi hijo crece, que sabes ya que el tiempo pasa, te das cuenta que no se queda chiquitico, sino que en un momento va a ser su vida. Pero Dios te va a seguir dando la oportunidad de ser padre como abuelo. Y ahora con una gran experiencia. Amén. Pero tenemos que sembrar. Fuerte para Cristo. Tenemos que sembrar en esos hijos. Cuando la fe es real, está sembrada en el corazón y va a ser declarada con toda la inspiración, va a dar los resultados. Va a dar los resultados. Y declaró sanidad. Empieza a declarar sanidad. Acompáñeme allí ahora. Y yo sé que usted tiene una situación personal en muchas áreas o en algún área de su vida. Empieza a agarrarse de una palabra de fe. Porque Dios nos dejó una Biblia que no es un saco de palabras muertas, sino un semillero